Bueno, el tema de la charla de hoy es eh, el recto punto de vista, que es el primer paso del octuple noble sendero. Eh, Todos los meses vamos a ir dando, durante estos 8 meses, de abril a noviembre, creo que es, un paso del octuple noble sendero. En este caso nos toca el primero, que es el recto punto de vista, y que dentro de la agrupación que tiene el octuple noble sendero, el recto punto de vista y la recta intención, están colocados dentro de la canasta de la sabiduría, paña. Después tenemos el recto modo de hablar o la recta palabra, la recta acción, la rectos medios de vida, que estaría asociado eso dentro de la canasta de los preceptos. Finalmente, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta quietud mental o concentración está agrupado dentro de la canasta de la meditación. Esa es una forma de verlo, todo el octuple noble sendero, y que abarca estos tres aspectos de la enseñanza, ¿sí? Entonces, fíjense que una posible manera de verlo es que ya el recto punto de vista de alguna forma, nos promueve a actuar en cualquier cosa que hagamos con sabiduría. Pero esto es muy fácil, obviamente, de decir, no es tan sencillo de luego aplicar a la vida cotidiana. Entonces yo hice una pequeña selección de 3 suttas que no voy a leer enteros, ya se los he leído, pero me parecía muy interesante cómo se encara este primer paso del octuple noble sendero y cómo se va integrando eso justamente a ver la vida desde un punto de vista más sabio. Me gustaría primero leerles un pequeño fragmento, ¿sí? De un sutta que es muy importante en el Majjhima Nikaya, que es el Samadhi Sutta, el sermón número 9, donde la situación es que unos monjes viajan, ¿sí?, hasta Savatthi y se encuentran con Sariputta y van a recibir la enseñanza, y digamos, el sermón comienza con los saludos. Y Sariputta dice: amigos, se dice recto punto de vista, pero cuando decimos que un noble discípulo tiene recto punto de vista, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. Entonces, eso es lo que les pregunta Sariputta, y los monjes dicen: bueno, viajamos un montón de kilómetros caminando para venir a escuchar a Sariputta, que él nos explique eso. Entonces, el venerable Sariputta dice esto: amigos, cuando el noble discípulo conoce lo perjudicial, la raíz de lo perjudicial, conoce lo beneficioso, la raíz de lo beneficioso, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recta opinión, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. Entonces, fíjense que Sariputta lo primero que dice, cuando dice el correcto punto de vista, es: bueno, ¿qué es lo perjudicial? ¿Cuál es su raíz? ¿Qué es lo beneficioso y cuál es su raíz? Y dice: ¿qué es lo perjudicial y cuál es su raíz? ¿Qué es lo beneficioso y cuál es su raíz? Amigos, matar seres vivientes es perjudicial, tomar lo que no es dado, la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos, mentir, hablar maliciosamente, hablar groseramente, hablar frívolamente, la codicia, la malevolencia, la
el incorrecto punto de vista es perjudicial. A esto se lo llama lo perjudicial. Entonces, fíjense que está hablando de los preceptos, por un lado. mm, Por el otro lado, está hablando de la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. Acá está hablando de cuando uno excesivamente queda pegado a los placeres de los sentidos. Y por favor, acá uno tiene que ser muy atento, ¿sí? Porque el sentido, digamos, los placeres de los sentidos son, como su nombre lo indica, placeres. El asunto es que no nos damos cuenta cuando eso cambia a displacer de los sentidos. Y nosotros seguimos creyendo que estamos disfrutando de un placer. Por eso, fíjense que el recto punto de vista Sariputta lo empieza describiendo qué es lo sano y qué es lo no sano, cuál es la raíz de ambos. Habla que la codicia es perjudicial, la malevolencia es perjudicial y el punto de vista incorrecto. Y luego dice, ¿cuál es la raíz de esto? La avidez es la raíz de lo perjudicial, el odio es la raíz de lo perjudicial, y acá la traducción dice la ofuscación es la raíz de lo perjudicial. Es decir, menciona las tres posibilidades o las tres expresiones que tiene Tanja, la avidez: codicia, odio e ilusión. ¿Sí? Que son tres formas en las cuales la mente, si no está atenta, reacciona ante la sensación presente. Entonces uno tiene una sensación presente, una experiencia presente, y en la mente puede haber la reacción de esto me gusta y tengo codicia por ello, esto no me gusta, tengo aversión, o me identifico con ese presente que tengo, que estoy experimentando. Esas son las tres formas en las cuales se expresa esa avidez. Pero la avidez, que es la generadora o la precursora del sufrimiento, es la sensación de no estar satisfecho con lo que está pasando en el presente. Hace que la mente se mueva. Ese movimiento, me gusta, no me gusta, yo soy eso, es avidez. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que esta avidez conlleva inevitablemente a romper los preceptos, a tener una mala conducta con respecto a los placeres sensoriales, a la codicia, a la malevolencia y a la opinión incorrecta, ¿sí? O al punto de vista incorrecto. ¿Y cuál es el punto de vista incorrecto? El punto de vista incorrecto es empezar a tomar las cosas como personal, empezar a creer que las cosas son permanentes. Y esto tiene una aplicación práctica muy directa. Fíjense, cuando uno o rompe un precepto o la mente está completamente agotada por un deseo sensorial, es decir, se obsesionó, es muy fácil caer en un estado mental malsano. Muy sencillo. Es decir, la mente para hacer cualquiera de estas actividades malsanas ya está en un estado malsano, que por ahí no me doy cuenta. Entonces, cuando ocurre esto, yo ya estoy en un estado malsano, yo ya estoy actuando de una manera que no reconozco qué es lo sano, y eso inevitablemente me lleva al sufrimiento. Como me lleva al sufrimiento, también surge esta sospecha en la mente. Ah, esto va a ser para siempre, esto es así. Y también surge esta cosa personal. Esto me pasa a mí. ¿Por qué pasa eso? Porque está tan alterada la mente, uno está tan identificado, está todo tan pegoteado que no me permite ver que simplemente eso surgió en la mente como una reacción a algo que estaba pasando en el presente.
¿Qué es lo que ustedes se dan cuenta cuando meditan? ¿Sí? Mm. Pues, hagan la comparación. Ustedes se sientan a meditar y ponen la mente alrededor del amor benevolente. Ah, sí, esto es mi trabajo ahora. Pongo la mente alrededor del amor benevolente. Entonces, cualquier cosa que surja, voy a reconocerlo, lo abandono, me voy a relajar, voy a sonreír y voy a volver a meta y voy a seguir con el objeto de meditación. Ustedes terminan de meditar una hora después, che, me siento re bien. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me siento bien? ¿Porque no tuve obstáculos? Tuve obstáculos. Pero hice un trabajo con los estados mentales que surgieron, que no es el que suelo hacer en la vida cotidiana. En la vida cotidiana no hago ese trabajo cuando surge un obstáculo. Me quedo o pensando en eso, o me quedo rumiando sobre eso, o me identifico. Es decir, no genero el espacio adentro de la mente para poder observar el proceso. Ese espacio me lo garantiza la atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente. Yo puedo recordar cómo se mueve la mente, que es lo que hago en la meditación, puedo observar la distracción, la puedo dejar ir, puedo volver a mi objeto de meditación y no siento estrés o siento menos estrés. Pero en la vida cotidiana no hago eso. ¿Y por qué? Vaya uno a saber. Pero fíjense una cosa, que los seres humanos somos un poco los productores de nuestra realidad. Porque cuando yo me siento a meditar, a mí nadie me obligó. Me senté a meditar y tengo un trabajo que hacer. Le doy algo de comer a la mente, pero le debo comer algo beneficioso. Meta, compasión. Come eso durante un rato. Y cada vez que quieras comer otra cosa, bueno, picás de esa otra cosa, pero déjala rápido y volvé. Pero después termina la meditación. Entonces, cuando termina la meditación, quiero volver a hacer ¿qué? ¿Libre de qué? No, de estar con la mente en el objeto de meditación. Ok, ¿y cómo te va con eso? Bastante mal. No lo hagas. Pero mi mente tiene que estar todo el tiempo en meta. Bueno, sería algo muy interesante si tu mente retorna a meta periódicamente. Cuando tu mente no está en meta, ¿qué está haciendo? No sé. Eso es lo peligroso. No saber. ¿Puedo estar observando el cuerpo? Puedo estar observando el cuerpo. Cuando observo el cuerpo, ¿puedo observarlo de una manera relajada y tranquila? Sí. Y van a ver que hay tranquilidad. ¿Puedo estar observando distintas sensaciones que surgen en el cuerpo? Puedo. Puedo observar las sensaciones dándole espacios sin, de vuelta, identificarme si tengo una sensación molesta o agradable. Y van a ver que se siguen sintiendo bien, porque entienden que ese proceso de surgimiento de las sensaciones es un proceso natural de cualquier formación corporal. ¿Puedo estar observando los estados de la mente? ¿El estado mental? Puedo. ¿Qué hay en mi mente ahora? ¿Hay meta? No. ¿Hay enojo? Déjalo. Tienes que reconocer que en la mente surgió ese sentimiento, tenés que abandonar ese sentimiento porque no te hace bien si te quedas ahí. Podría estar observando otros aspectos, por ejemplo, podría estar observando los cinco agregados, que es todo lo que les dije antes. Podría estar observando un obstáculo que surge en la mente y dejarlo. Es decir, les estoy nombrando así de manera por arriba los cuatro fundamentos de la atención. La mente puede observar cada uno de estos fundamentos, tomarse el trabajo de observar, pero uno hace eso cuando medita, luego se olvida. Y entonces cuando uno se olvida al terminar la meditación, viene un problema, viene esto, lo perjudicial.
Ya la mente no está con la energía en observar, sino está tratando de ser, de volverse algo. Y cuando yo trato de ser, trato de volverme algo, trato de identificarme como bueno, como malo, como lindo, como feo, como famoso, como no famoso, como cualquiera de los personajes que uno se identifique, requiere un esfuerzo porque tengo que ser eso. Ya no voy a observar, ya hay avidez. En algún momento quiero lograr ser un buen meditador. Voy a sufrir. En algún momento me quiero sacar de encima este enojo. Voy a sufrir. Porque no hay espacio en esa mente. Solamente esa mente, en vez de tener espacio, está ocupada, comprimida por la avidez de ser algo, por la avidez de que pase algo. Entonces, es muy interesante en ese sentido que nos demos cuenta qué es lo no sano y cuál es la raíz. No para que lo juzguemos, no para que cuando pase algo de esto uno se ponga a juzgarse, sino para que uno se dé cuenta y traiga la memoria, traiga el recuerdo. ¿Qué tenía que acordarme? ¿Qué fue lo que me olvidé? Porque es eso. Yo cuando medito mi memoria está activa, porque mi atención está activa. Le voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes ya hace algunos años que están haciendo Twin y por ahí ahora se sientan y el amor benevolente les sale muy fácilmente. Ustedes evocan el sentimiento y a veces no necesitan una imagen y sale ese sentimiento. Lo sienten claramente. ¿Por qué pasa eso? Porque uno hizo una práctica continua y entonces el recuerdo es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando pierdo el amor benevolente dentro de la meditación? Es que me olvidé, me dormí y van a darse cuenta que el momento de la distracción hay un instante que es muy parecido al momento en el que uno se duerme. Me duermo y de repente me despierto pensando en algo, soñando despierto. O sea que el momento de dormirme es muy similar al momento de distraerme. No sé qué pasó. En algún momento me encontré pensando en los problemas que tiene mi auto. ¿Pero qué pasó en el medio? No sé. Bueno, entonces profundizan la práctica y se toman un retiro. Pero cuando ustedes se toman un retiro, va más profundo con la meditación, porque meditan 6, 7 horas diarias, 8 horas. Y entonces van a través de los yanas dándose cuenta cómo se genera esa distracción. Esa distracción no es un agujero, que la mente está estable en el objeto de meditación y en algún momento sufre una pequeña vibración que cuando tiene ese movimiento decanta en una distracción. Es un proceso muy veloz y para ver ese proceso como veloz uno tiene que meditar considerable tiempo. Entonces empieza a poder ver ese proceso. Cuando uno ve ese proceso de distracción, ¿qué entiende? Ah, che, es un proceso. No es que yo estoy con meta y de repente estoy pensando en otra cosa. No es de repente. Ocurre un movimiento. Puedo observar cómo ocurre ese movimiento. Y aprendo una lección, o mejor dicho, me enseño a mí mismo una lección. Es un proceso. Entonces, cuando yo hago 6 R, reconozco la distracción, la abandono, me relajo, sonrío y vuelvo, reconozco que hay un proceso de retorno. Pero si yo no puedo ver eso, creo que soy lo que surgió, porque simplemente nunca vi ese proceso como tal. ¿Qué pasa? El meditador tiene que ver ese proceso de movimiento muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántas? No sé. Lamentablemente el Buda no dejó instrucciones específicas al respecto.
en cuanto a números, ¿sí? En realidad, después del, del sutta del Satipatthana Sutta, él dice que si se practica de esa manera, pasa de primero decir 7 años a una semana. Por supuesto que cada meditador tiene sus propias condiciones en la mente, entonces eso es personal de cada uno, pero lo que quiero decirles con esto es que, ¿qué es lo que hace entonces el meditador? ¿Qué entrena cuando se sienta a meditar? El ver, el observar, el observar. Y el, justamente mediante esa observación y ese espacio, no identificarse con el movimiento. Y cada vez esa observación es un poco más profunda, un poco más profunda, un poco más profunda. Va viendo capas, capas de la mente, hasta que en algún momento lo que ocurre es que se da cuenta de que eso es solamente un proceso. Y cuando eso empieza a pasar, se empieza a preguntar, pero es siempre lo mismo. Sí, es siempre lo mismo. Si algo me gusta, la mente hace una olita. Si algo no me gusta, la mente hace una olita. Si estoy de acuerdo, la mente me hace un movimiento. Si no estoy de acuerdo, la mente me hace un movimiento. No importa cuánto me guste o cuánto no me guste. Las dos cosas en la mente se producen igual. ¿Cómo qué? Como una ligera inestabilidad. Esa ligera inestabilidad es dukkha, es anicca, impermanencia, y es anatta, impersonalidad. Cuando ese proceso se ve y se ve y se ve, uno dice, bueno, ya está, ya entendí. No sé por qué me engancho con esto. Y cuando digo me engancho, ¿qué quiero decir? No sé por qué estoy atrás tanto de estas cosas que surgen, por qué le ando buscando o los por qué, o por qué me identifico como bueno o mal meditador, o por qué me irrito ante eso, o me gratifico. Entonces uno le deja de prestar atención a eso y dice, ok, ya entendí. Siempre cuando las condiciones sean las adecuadas, va a surgir ese pequeño movimiento. Y algo se desprende más en la mente. Se desprende aún más. Ya no estoy interesado en lo lindo, en lo feo, ya no importa. Si surge está bien, porque entiendo que la mente funciona de esa manera. Hay una condición y hace surgir ese movimiento. Me desprendo de eso y me doy cuenta de que esas pequeñas vibraciones se espacían un más, tienen más espacio entre sí, o sea, surgen cada vez menos. Ese desinterés por cualquier tipo de actividad que hay en la mente mientras medito, prodiga que la mente sea mucho más estable. Esto es el desencanto. Y si yo continúo con ese proceso, ¿qué va a ocurrir? Como tengo cada vez menos movimientos, la mente se tranquiliza a un nivel tan grande que encuentro que la mente pasa largos periodos de tiempo sin que surja una distracción, porque lo que está ocurriendo es que me doy cuenta de que es mi propia avidez, es la avidez lo que hace surgir esa distracción. Soy yo el que produce la distracción, no me estoy dando cuenta. Cuando le quité ese interés, dejo de interesarme, ya no hay avidez. No estoy esperando que pare, no estoy esperando que empiece, simplemente estoy viendo dónde estoy. Entonces, no surge. Cada tanto surge alguna. Y esa tranquilidad empieza a ser cada vez mayor. Porque esa tranquilidad empieza a ser cada vez mayor, surge el desapasionamiento, que es la maduración de ese desencanto. Eso en algún momento va a traer lo que dicen los suttas, la liberación. Cuando aparece ese desapasionamiento, la mente ya no está detrás de nada, ni siquiera del nirvana.
se sueltan esas amarras, porque nos damos cuenta de que inclusive el deseo más elevado que puede tener una persona, que es el nirvana, es un obstáculo. Entonces uno se desprende de todo eso. Cuando uno se desprende de todo eso, la avidez cesa. Cuando eso cesa, ocurre el nirvana. Entonces, fíjense cómo en realidad el recto punto de vista nos va llevando a través de todos los yanas a la liberación. Siguiendo con el sutta, dice que es lo beneficioso, pues abstenerse de matar seres vivientes, de tomar lo que no es dado, mala conducta en lo relativo a los placeres sensuales, mentir, hablar maliciosamente, hablar groseramente, abstenerse de hablar frivolamente, la no codicia, la no malevolencia, la, el recto punto de vista es lo beneficioso, ¿sí? ¿Y cuál es la raíz? No ser codicioso, no tener odio y tener, no tener una mente ilusionada. A esto se llama la raíz de lo beneficioso. En otras palabras, nos damos cuenta de que meta, el amor benevolente, es algo que prodiga mucho estas cosas. Si yo tengo una mente imbuida de amor benevolente, no voy a ser codicioso, no voy a tener una mente odiosa, no voy a tener una mente que se ilusione. Tampoco voy a romper los preceptos. Por eso se utilizan los Brahma Viharas como objetos de meditación. Entonces, dice esto, ¿no? Amigo, cuando el noble discípulo conoce lo perjudicial y la raíz de lo perjudicial, conoce lo beneficioso y la raíz de lo beneficioso, entonces el noble discípulo renuncia a toda tendencia latente a la pasión, habiendo aniquilado completamente la tendencia a la repulsión, habiendo eliminado la tendencia latente a la opinión y a la presunción de yo soy, renuncia a la ignorancia y habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en ese mundo, en este mismo mundo con el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que dice acá Sariputta es, abandona la tendencia latente a la pasión, a la repulsión, a la tendencia latente a la opinión y a la presunción de yo soy. Fíjense que él dice, la tendencia latente a la opinión y a la presunción. O sea que lo que dice Sariputta es que nosotros tenemos una tendencia latente. Es algo que está como dormida, que cuando se dan las condiciones surge yo soy bueno, yo soy malo, yo soy alto, yo soy flaco, yo estoy enojado, vos estás alegre. Empiezan a haber personalizaciones. Sariputta dice, esto es la tendencia latente a la opinión y la presunción, es algo que es una presunción. ¿Entienden esto? Esto es re importante. Es muy importante. Dentro del Dhamma es un elemento fundamental. Cuando al Buda le preguntan, ¿existe el yo? El Buda no responde. No existe el yo, el Buda no responde. Existe y no existe, el Buda no responde. No existe ni no existe, el Buda no responde. ¿Por qué el Buda no responde? El Buda no responde a a este tetralema, porque si el Buda responde a cualquiera de ellas, si el Buda dice que el yo existe, eso no es correcto, porque no ocurre así, porque la vida es impermanente, entonces no podemos decir que existe un yo. Bueno, entonces no existe. Pero tampoco eso es correcto, pues si yo digo que no existe, ¿cuál es la siguiente pregunta que le pasa a la persona? Bueno, si no existe, ¿qué es lo que existe? Entonces fíjense que aún el no existe tiene de fondo como duda, bueno, si no hay, algo hay, siempre tiene que haber algo. Y la palabra algo demuestra una cosa no mutable, o sea, permanente.
Y lo que el Buda está diciendo es que justamente esa esencia inmutable, esa cosa que no se mueve, es lo que es ficticio. Porque eso no es más que una idea reforzada por el funcionamiento de la mente, que como funciona en conceptos, los conceptos son inmutables. Si yo pienso en una mesa, no pienso en una silla. O sea, no puede haber una mesa-silla. Entonces, cuando yo defino mesa, dejo afuera todo lo que no sea una mesa. Cuando yo defino azul, dejo todo afuera los otros colores. Cuando yo a mí mismo me defino como bueno, dejo afuera todas las otras cualidades o posibilidades. El Buda dice que esa visión personalizada es lo que es una presunción. Y que cuando se dan las condiciones, ¡pap!, aparece en el consciente eso. Ah, mira, yo soy un mal meditador. Aparece una identificación. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos trabajando con esa presunción latente, de fondo, algo que se agita en el fondo del océano, que cuando se da las condiciones de alimento en la superficie, el tiburón sale a comer. Y dice, esto es mío. Y por eso dice, ¿qué es lo beneficioso? ¿Qué es lo perjudicial? ¿Qué es lo sano y qué es lo no sano? Si esto para nosotros empieza a ser más claro, esas condiciones para que surja esa presunción manifiesta como yo soy, se reducen cada vez más. ¿Y cómo es eso? ¿Viste cuando te sentaste a meditar? Sí. ¿Viste que tuviste una hora? Sí. ¿Viste que hiciste una jornada de meditación? Ah, sí, hice la jornada. Muy bien. ¿Cuánto te sentaste? 6 horas. ¿Y cómo fue? Muy tranquila, cada vez más tranquila. ¿Y por qué te pasó eso? Porque la atención fue cada vez más fuerte. ¿Qué significa eso? Que cada vez hubo menos condiciones para que surja esa identificación. ¿Y qué es lo que estás haciendo entonces? Entrenándote, entrenando la mente para que cada vez haya menos condiciones para que surja esa presunción. Cada vez hay menos nutrimento. Al haber menos nutrimento para que surja esa presunción, no hay avidez, no sufro. Y cuando veo que surge, simplemente veo que surge algo. ¿Por qué? Y porque hay avidez detrás. No es un problema, es estar en el samsara. Por eso hablábamos de que, digamos, el domingo, ese samsara, lo hablábamos en el retiro de febrero. Ese samsara es una manera de funcionar la mente. Es una producción codependiente. Pelearse con la mente es tener que hacer dos trabajos: dejar de pelearse y observar. Entonces no se peleen, observen. El juego, uno tiene que trabajar con la mente que tiene. Bien, entonces ahora les quiero leer otra parte, otro sutta, eh, que es el número 141, ¿sí? Del Majjhima Nikaya también, que es el sermón en el que se exponen las verdades, que habla de las cuatro nobles verdades, ¿sí? Les voy a leer primero eh, otro, antes que ese, y después vamos a ir a ese, que es el 117, que es el sermón sobre los 40 grandes factores, ¿sí? En esta ocasión también es en Sawati. El bienaventurado le dice a los monjes lo siguiente, ¿no? Está hablando de cómo se llega al Sama Samadhi, a la correcta quietud mental, a la correcta concentración. Entonces hace todo un análisis de el óctuple noble sendero y separa o divide
digamos, el recto punto de vista con corrupciones y sin corrupciones. Entonces dice, ¿cuál es el recto punto de vista que va en primer lugar y cómo va el correcto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es el punto de vista incorrecto y al conocer lo que es el punto de vista correcto, se tiene punto de vista correcto. Es decir, al saber de alguna manera qué es lo sano y qué es lo no sano, surge en la mente el punto de vista correcto. Entonces dice, ¿cuál es el punto de vista incorrecto? Pensar que no sirve para nada la generosidad, las donaciones y las ofrendas. Pensar que no se recogen los frutos ni las consecuencias de las buenas o malas acciones. Pensar que no existe ni este ni otro mundo. Pensar que no hay madre ni padre, ni seres que nacen espontáneamente, ni que hay en el mundo ascetas y brahmines rectamente encaminados que, habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo, habiéndolos experimentados por sí mismos con conocimiento superior. Esto es, monjes, el punto de vista incorrecto. ¿Sí? Después dice cuál es el punto de vista correcto, con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. Es decir, cuál es el punto de vista correcto que igual desemboca en que uno va a seguir renaciendo. Es decir, que no es liberador. No es liberador, no conduce en sí mismo al nirvana, pero te deja la mente te deja la mente en otro lugar o con otras condiciones. Es lo contrario de lo que acabamos de decir. Pensar que sirve para algo la generosidad, las donaciones y las ofrendas. Y fíjense que esto es re importante, porque cuando uno es generoso, y por favor recuerden que no estamos hablando de lo económico nada más, es generoso con el tiempo que le brinda a los demás, es generoso para escuchar a los demás sin juzgar, es generoso para ayudar de acuerdo a una necesidad eh, en la escuela de los hijos de uno, eh, ayudando a una persona que tiene una dificultad para cruzar la calle, cualquier cosa que uno sea generoso, van a ver que la mente se abre cuando pasa eso. Cuando la mente se abre, ese es el entrenamiento. Estoy dejando ir lo que yo tengo que hacer como lo más importante y dedicándome momentáneamente a la necesidad del otro. Y eso en realidad no es la necesidad del otro, es se me abre la mente. Estoy viviendo de vuelta lo que les dije al principio de la charla. Se abre la mente. ¿Qué significa que se abre la mente? Se genera el espacio para que pueda ver cómo se mueve la mente. ¿Vieron cuando ustedes se sientan, evocan meta un rato, están con meta y sienten que el pecho se abre un poquito, tiene una sensación cálida y durante esos por ahí primeros segundos no surge ninguna distracción porque la intención está fresca hacia el objeto de meditación? Por ahí a los segundos o a los minutos surge una primera distracción, pero esos primeros instantes, cuando evocan el recuerdo de meta, van a ver que se abre. Esa sensación de que se abre es el espacio del que les estoy hablando. Ah, sí, es como si me separara de mí mismo. Tengo la sensación de como si ese yo que estoy llevando, cargando todos los días, desaparece por un momento. Ah, pará, hay algo más grande. Hay una sensación un poco más difusa de esa personalidad tan rígida. Y eso es un pequeño descanso de esa contracción que hay, esa avidez de esa contracción. Entonces, si yo hago eso durante una hora, me siento despegado o desapegado. Y eso es descanso.
Cuando soy generoso, ¿qué está pasando? Fíjense, cuando ustedes tengan un acto de generosidad y vean la sonrisa en la otra persona, van a ver qué hace la mente. Hace exactamente lo mismo. Se abre. Es verdad que ustedes lo aliviaron al otro, pero lo que se aliviaron ustedes es enorme. ¿Vieron cuando les he dado el ejercicio a algunos de ustedes de ponete una alarmita cada 15 minutos en el celular y cada 15 minutos, cada vez que suena, deja lo que estés haciendo, quédate en meta un minuto. Dedicate un minuto a estar en meta, después volvé a tus actividades diarias. ¿Por qué se siente ese minuto tan refrescante? Porque aparece ese espacio. Ese espacio es la manifestación práctica de sati, de atención plena. Ah, cuando tengo ese espacio, puedo observar meta y puedo observar la distracción y no me molesta. Porque como la atención está fuerte, puedo ver ese fenómeno, dejarlo ir y volver a meta. Esa posibilidad de ver es lo que me hace descansar. Para poder ver, necesito distancia, necesito espacio. La generosidad contribuye a eso. Estoy entrenando eso. Pensar que se recogen los frutos y las consecuencias de las buenas o las malas acciones. No tengo que aclarar mucho con respecto a eso. Por lo menos no a ustedes. Pero sepan que cuando la mente está contraída y uno actúa con eso, el resultado de eso, el fruto de eso, más que el resultado, el fruto de eso va a tener una mente contraída. Es muy difícil escapar de esa causalidad. Puede ser que el resultado no sea una mente tan contraída como lo que la originó, sí puede ser. Es decir, que puede variar la intensidad de esa contracción. Pero tengo que entender que la, el fruto y las consecuencias de las buenas o malas acciones está fundado en el siguiente paso del octuple noble sendero, que es la recta intención, donde está incluido esto del karma. ¿Podés repetir, Fede, que no entendí esa parte? Me quedé capaz. Esto, digamos, las buenas o malas acciones están basadas en la intención. Si la intención es amorosa o cruel o malvada, eso va a dar la consecuencia en habla o en acto. Si eso es la intención, vamos a charlarla el mes que viene. Después dice, pensar que existe este y otro mundo. Hay muchas interpretaciones de esta frase, ¿viste? Algunos dicen que existe el mundo de la sabiduría, el mundo de la reclusión, el mundo mundano, otros que dicen que no. Este y otro mundo también refiere a que no es el único plano de existencia del humano el que existe. Hay muchos planos. Pensar que hay madre y hay padre, esto también tiene que ver con algo que se hablaba a veces en ese momento en la India, que padre y madre no tendrían por qué ser respetados. Pero sin embargo, nosotros nacimos en el mundo humano porque hay una madre y un padre que nos concibieron. Y si yo nací en el mundo humano, es una oportunidad bastante rara dentro de toda la creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan el símil que da el Buda? Si hubiera una tortuga en el medio del océano que tuviera que asomar la cabeza una vez cada 100 años y la asomara por entre medio de un yugo, ¿qué posibilidades habría? Y muy pocas. Bueno, así de, así de esporádica es la posibilidad de renacer como seres humanos. Entonces, renacemos como seres humanos, hay que aprovecharlo y no distraernos. ¿Qué significa no distraernos? No se peguen con un látigo. Ay, lo que hago yo, porque presten atención. No sean indulgentes con los placeres sensoriales. Presten atención. Presten atención es esto que estamos viendo. Recuerden que la mente se mueve. Entonces, el agradecimiento al padre y a la madre. A veces no es tan sencillo porque los padres y las madres que por ahí tuvimos no fueron los mejores.
Sigue siendo igual que a través de ellos hemos desembocado aquí. Y debido a que hemos desembocado aquí, también tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el Dhamma. Y no solamente nos encontramos con el Dhamma, lo estamos practicando. Y cuando lo estamos practicando, nos estamos beneficiando de esa práctica. ¿Qué significa? Me alivio, estoy mejor, me siento más feliz, más estable. Bueno, gracias a la madre, gracias al padre. Esa gratitud es re importante. Nadie está pidiendo que sean perfectos. Es que agradezco yo a ellos. Hay seres que nacen espontáneamente, está hablando aquí de los otros planos de existencia, ¿sí? Sea el plano de los fantasmas, los seres infernales y el plano de los devas y brahmas. Y que hay en el mundo ascetas y brahmines rectamente encaminados, habiendo seguido el buen camino, afirman este y del otro mundo, habiéndolos experimentados por sí mismos con conocimiento superior. Es decir, que hay personas en el mundo que han experimentado esto y eso lo están enseñando. Y después dice, ¿cuál es el recto punto de vista sin corrupciones, transmundana, factor del sendero? Y dice lo siguiente. Pues es, monjes, la de la mente de los nobles, la de la mente sin corrupciones, la propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el poder de la sabiduría, el factor de la iluminación que consiste en la indagación de la realidad, el factor del sendero del recto punto de vista. Esta es, monjes, el recto punto de vista noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al incorrecto punto de vista y alcanzar el recto punto de vista, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al incorrecto punto de vista y atento alcanza el recto punto de vista permaneciendo en él, este es el que tiene recta atención. Por lo tanto, hay tres cosas que rodean y giran en torno al recto punto de vista. Es el recto punto de vista en sí mismo, el recto esfuerzo y la recta atención. La instrucción es clarísima, ¿vieron? Cómo estos factores se nutren, estos tres factores del octuple noble sendero se nutren a sí mismos. No puedo tener un recto punto de vista si mi mente está ofuscada. Es imposible. Tengo que hacer 6 R's. No puedo tener el recto punto de vista si mi mente no está atenta. ¿Qué es atención? Recordar que la mente se mueve. Si yo recuerdo, voy a saber dónde está la mente. Eso me lleva al correcto punto de vista. Si yo tengo una mente que hizo el recto esfuerzo y tengo recta atención, me va a resultar muy sencillo o más fácil observar desde el punto de vista correcto. En este caso está hablando del factor del sendero que es desde la mente de un araha. Pero desde antes desde antes de ser un araha, este recto punto de vista empieza a establecerse cada vez más en la mente. Tanto en la persona mundana, que practica poco a poco, cuando ocurren alguno de los 4 senderos supramundanos, este recto punto de vista va creciendo cada vez más en cada acción que uno realiza. Se va profundizando esa visión. Cuando digo visión, no estoy necesariamente queriendo decir, en este caso hablando de los caminos supramundanos, que se aplique ni siquiera a veces la voluntad. A veces ya se ve así. No es que hay un proceso intelectual, se ve de esa manera, porque ya se entiende de esa manera. La diferencia sería entre los 3 caminos anteriores y el Arahant, es que hay momentos en que esa visión se nubla, y en el Arahant es todo el tiempo así. Bueno, y finalmente, el último que les quería leer es este que les decía, el 141, que también está el bienaventurado,
En este caso estaba en Varanasi, en Benares, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, ¿no? Está hablando de las cuatro nobles verdades. Y la cuarta noble verdad no es ni más ni menos que el octuple noble sendero. O sea que toma el primer paso, ¿no? Y dice lo siguiente. ¿Qué es, amigos? Dice los, perdón, denme un segundo. Entonces el venerable Sariputta toma la posta en el sutta y le dice a los monjes, ¿no? ¿Qué es, amigos, el recto punto de vista? Pues, amigos, conocer el sufrimiento, conocer el origen del sufrimiento, conocer el cesar del sufrimiento y conocer el camino que, que conduce al cesar del sufrimiento. Esto es, amigos, se le llama el recto punto de vista. Entonces acá Sariputta, ¿qué está diciendo? El recto punto de vista son las cuatro nobles verdades. Ah, ¿y cuáles son las cuatro nobles verdades? El sufrimiento, cuál es su origen, cuál es su cesación y el octuple noble sendero, cuyo primer paso es el recto punto de vista. ¿Y cuál es el recto punto de vista? Las cuatro nobles verdades. Entonces, ¿vieron? Parece que está dando vueltas sobre lo mismo. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Dice algo acá interesante. El recto punto de vista, las cuatro nobles verdades, son cuatro nobles verdades. Cada vez que yo voy en contra de estas cuatro nobles verdades, sufro. Entonces me dice que en la vida hay sufrimiento, hay dukkha, hay inestabilidad, todo se mueve. Me dice que el origen de ese movimiento, de esa inestabilidad, es tanja, la avidez. Me dice que hay niroda, me dice que hay una cesación. ¿Y cómo llego a esa cesación de la primera noble verdad? ¿Cómo llego a eso, a esa cesación del sufrimiento? Con el octuple noble sendero. Y el primer paso es el recto punto de vista. Tengo que observar la vida desde el recto punto de vista, que es todos los pasitos que estuvimos viendo hoy en los anteriores sutas. Esto es algo que al principio yo me acuerdo que cuando hablaba del octuple noble sendero, perdón, cuando yo leía o estudiaba sobre el octuple noble sendero, era como agarrar un tren de 8 vagones, enorme, pesado. Decía, wow, esto, ¿cómo se cocina todo esto? Sin embargo, esta es una forma que tiene el Buda o los discípulos del Buda de formular un entrenamiento. Piénsenlo esto en función de un entrenamiento. Ustedes se sientan a meditar, ponen la mente en meta y ya están entendiendo que ahí hay dos mundos. A este mundo y el mundo de meta. Ya se van dando cuenta de que tienen una recta intención porque son amorosos. Si ustedes han seguido los preceptos, el tercero, cuarto y quinto peldaño del octuple noble sendero, van a contribuir a que meta se estabilice más fácil. Y lo que voy a entrenar en esa meditación es el recto esfuerzo, las 6 R's, la recta atención y la recta quietud o concentración. Pero cuando yo me siento a meditar, estoy entrenando el octuple noble sendero. No estoy pensando en cada uno. Cuando digo pensando, no estoy intelectualizando esto. Porque es verdad que hay que intelectualizarlo en una parte, pero no demasiado. Tiene que ser una forma de vivir, no una forma exclusivamente de razonar. Cuando surge una distracción, ¿qué pasa? Oh, momentáneamente la mente abandonó el octuple noble sendero y se colocó en el octuple sendero erróneo.
Ustedes saben que hay un sendero correcto, un octuple noble sendero correcto y un octuple sendero equivocado. Existen los dos. Eso está en los suttas, en el Samyutta Nikaya, hay un libro entero dedicado a eso. Entonces, momentáneamente cuando me distraigo, ¿qué significa? Que la atención la perdí, perdí el samadhi, perdí la serenidad, la quietud, me identifiqué momentáneamente. Si es un pensamiento de aversión, ya no estoy en meta, hay crueldad, sin darme cuenta, o malevolencia. Y ya mi mente dejó de tener recto punto de vista y tiene un punto de vista equivocado. Pero viene el recto esfuerzo, por suerte. Ah, estoy acá, lo abandono, abandono y vuelvo. Entonces ven como el recto esfuerzo es lo que a mí me permite en realidad mover la balanza. Por eso se llama recto esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo. Aunque no importa cuántos años mediten, mientras la mente se siga distrayendo, es un esfuerzo salir de ahí y volver. Porque lo más fácil es dejarse llevar o enojarse con eso, que para el caso es lo mismo. Bueno, muy bien. Hemos hablado entonces de el primer paso del octuple noble sendero y espero que les sirva como recordatorio de lo importante que es, sí, seguir los preceptos, sí, meditar, pero también ver la vida desde ese punto de vista. Tengo que tener el Dhamma como un horizonte, un rumbo, pero ese es un rumbo, no es un sable en la cabeza, ¿eh? Atención, por favor, porque podemos volverlo enseguida. Si yo me vuelvo y digo, "Oh, no, porque yo en realidad lo que hago, ya no estamos bajo la observación del Dhamma. Estoy victimizándome de mi propia falta de entendimiento o que no tengo voluntad. No, no, no. Siempre es volver a recordar, volver a recordar. Por eso el punto de vista es asistido por la recta atención, recordar que la mente se mueve, es decir, que cualquier estado emocional, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento tiene que ser observado y el recto esfuerzo. Si yo estoy con atención plena y recto esfuerzo, puedo asistir al recto punto de vista. Si no, no, va a ser muy difícil que pueda sostener, entre comillas, ese recto punto de vista. Lo voy a perder, porque ese punto de vista solo se sostiene cuando la mente está abierta, no está pegada al estado mental momentáneo. Bueno, ahora sí, preguntas que tengan. Mientras piensan las preguntas, les hago los anuncios. El domingo 26 de abril, si no me equivoco, es la jornada. Hacemos otra jornada de meditación. Eh, Del 13 de junio al 22 de junio se va a hacer el retiro de 10 días. Solamente hemos cambiado de sede. Se va a hacer en Ezeiza. Recuerden que los que tienen pensado hacerlo, aunque todavía por ahí no confirmado, comuníquenmelo, ¿sí? Como para saber cuánta gente va a venir, porque en Ezeiza tenemos un espacio más reducido en cuanto a la casa. El parque es hermoso y muy grande, pero dormir afuera es un poco complicado con esa temperatura, ¿sí? Recuerden que hemos elegido esa semana porque esa semana tiene solamente 2 días laborables, que es miércoles y jueves, ¿sí? Porque hay 2 feriados. Bien, esos son los dos grandes anuncios. Ahora sí, me quedo en silencio.
Sí, Ismael. No sé si voy a poder expresar claramente la pregunta, pero eh, sé que son dos cosas distintas, ¿no? Pero cuando sea en la vida diaria, pero con mayor razón en la meditación, vos, vos nos recordás que lo que estamos haciendo es observar, mantener la atención en, bueno, el objeto de meditación y si se mueve, entender ese proceso y, bueno, aplicar las 6 R's. Creo que hasta ahí. Vos comentás que lo que hay que hacer es observar ese proceso y simplemente volver. Pero a mí me da la impresión que cuando decimos observar ese proceso de distracción, en general vos solés mencionar como que es uno, y yo la sensación que tengo es que, bueno, son como varias condiciones o varios procesos que se están dando, así como en el cuerpo, qué sé yo, se está dando la respiración, la circulación, proceso del sistema nervioso, etcétera. Eh, Esa distracción es como que incluye más de un proceso y quizás, bueno, por características de cada de mías, entre comillas, tiendo a tratar de entenderlo. Entiendo que eso, por un lado, es una proliferación mental o una distracción, pero por el otro lado, también es parte del poder entender cómo funciona la mente de cada uno. Cuando vos, ¿Podrías ayudarme a aclarar eso? cuando vos decís que son varios procesos, nombrame dos por lo menos. A ver, por ejemplo, nombrame cuáles. Yo entiendo que si bien los procesos de pensamiento son muy rápidos y pueden parecer superpuestos, en realidad son muy rápidos y son distintos. Eso lo puedo entender. Pero hay procesos como sensaciones emocionales o emociones. También hay cuestiones que están en el cuerpo, que pueden ser más o menos relativas a que apareció un pensamiento y produjo o reforzó, produjo una cierta contracción o reforzó una cierta postura, un modo de respirar. Y esos modos de respirar, esos modos de la postura, esos modos de cómo es el cuerpo, son procesos que se fueron haciendo durante años. Y vos querés decirme, de vuelta te pregunto, cuando vos me nombrás esos procesos, ¿vos te das cuenta en simultáneo de eso? En términos generales, la mente tendría que estar muy clara, pero si estoy meditando con cualquiera de las instrucciones pero básicamente de meta, obviamente no debería, eh, no debería tentarme a ir para allá. Yo lo que sí noto es que a veces en los momentos de calma hay como un pequeño vislumbre de cómo es ese funcionamiento, pero no puedo evitar que enseguida se produzcan procesos de razonamiento, que entiendo que ahí ya hay una Ok, proliferación. pero entonces vos te vas dando cuenta de que cuando vos estás, en este caso, meditando y algo te distrae, no te distraen un montón de cosas, te distrae una. Ahí termina la respuesta. Te Ok, distrae lo voy a pensar. una sola. ¿Qué puede pasar? A vos te distrae una sola cosa y quizás no te das cuenta que estás distraído. Apareció la imagen de la uña del pie, del dedo gordo del pie izquierdo, y ni te diste cuenta que era una distracción. Y empezaste a pensar en que te duelen las piernas o que estás cansado, y eso te lleva a pensar
de que el trabajo que haces te gusta o no te gusta, y eso te lleva a pensar de que hay un montón de cosas que querés cambiar en la vida, y eso te lleva a pensar de que en realidad querés comprarte un auto, y eso te, y eso te lleva a pensar de que te duele la espalda por estar agarrado del colectivo, y eso te lleva a pensar, pero siempre es una cosa la que conecta a la otra. En otras palabras, lo que te quiero decir es que la mente contacta con algo, y ese contacto condiciona el siguiente surgimiento. Lo que te puede estar sucediendo a vos es que vos estás en meta, te distraes con algo, querés hacer las 6 R's, pero en realidad reconociste que estabas distraído, pero no abandonás el pensamiento, ya te enganchaste con otra cosa. Entonces te seguís distrayendo. Nunca abandonás esa distracción, que por ahí cambia. En algún momento pasan 10 minutos y dices, bueno, listo, lo abandono, me relajo, y lo que vas a abandonar es lo último con lo que tomaste contacto. Porque no te podés saltear al instante, no podés abandonar lo que hiciste hace 2 minutos y medio. Abandonás lo último. Te relajás, la mente, la cabeza, el cuerpo, sonreís y volvés al objeto de meditación. Pero puede ser que la avidez sea muy fuerte y a los 2 segundos surge otra vez lo mismo. Porque es un proceso que está muy alimentado. Entonces, esas condiciones que lo hacen surgir están ahí nomás. Esto que yo decía antes, no hay suficiente espacio en la mente para observar ese proceso, entonces uno se vuelve ese proceso. Me identifico y me quedo pensando y pienso, pienso o siento, paso de una emoción a la otra, no importa, o paso de un pensamiento a una emoción, o de una emoción a un dolor físico a pensar sobre el dolor físico, poco importa, pero es un encadenamiento de sensación que va a otra sensación, que va a otra sensación y hay avidez. Sensación, avidez, apego, tendencia habitual. Y ese proceso está ocurriendo porque la mente está identificada. Entonces se produce ese pensamiento, se produce esa proliferación mental. La mente no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Eso que vos llamás procesos simultáneos no existe. No existe como posibilidad para observar dos cosas al mismo tiempo. Existe que uno observe una de esas cosas. Que mientras hablamos hay procesos fisiológicos en tu cuerpo, seguro, de lo cual vos por ahí no te das cuenta, excepto que hagas contacto con eso. Si vos no haces contacto, no hay sensación. Hasta que vos no hagas contacto mental con Vedana, no surge. Para que surja Vedana tiene que haber contacto. Si no hay contacto, no surge. Por eso el contacto es uno de los nutrimentos. Uno de los alimentos para la existencia es el contacto. Yo no tengo contacto, no surge Vedana, no va a surgir la existencia. ¿Entendés? Sí. Sería correcto decir entonces que esto que a mí me hace preguntar, esto de que hay procesos mentales que están funcionando y que por lo tanto van a seguir, etcétera, etcétera, en realidad vos lo que me decís es que en la mente es un proceso detrás de otro. Sí, Está relacionado eso con lo que dice el Buda, que si viste que dice si durante 7 años y después termina diciendo durante un lapso de breve, muy breve. Si uno realmente pudiera soltar en ese lapso, realmente se produciría la liberación. correcto.
O sea que todo esto que a mí me parece una verdad científicamente demostrada por estudios neurológicos y demás, en realidad es parte de la personalización, el creer que yo soy eso, Exacto, que eso es estable. exacto. Esa idea de permanencia, de entidad permanente, cuanto más fuerte es, más largo y oscuro es el camino. Por eso las emociones, que son formaciones mentales más avidez, son tan difíciles de abandonar una vez que surgen, porque tienen mucho combustible, mucho fuego. Una vez que eso se pone en funcionamiento, es muy difícil apagar el incendio. Y además, esparcen semillas así, crece por todos lados. Papá, se multiplica, enseguida hacen el bucle, las ¿entendés? emociones, Y y las vuelve. alimentás mentalmente muy fácilmente. Entonces viene esta pregunta que hacía eh, Denis el domingo. Bueno, pero si uno no tiene esas emociones, ¿quién es? Porque uno asume que las emociones que siempre vivió como propias durante toda la vida es uno, y no que son condiciones momentáneas. Y muchas de esas te hacen mucho mal. Pero aún creemos que lo que nos hace mucho mal, así soy yo. Hasta ese punto llega la confusión mental. Hasta ese punto llega la identidad. Aún lo que me hace mal es mío. Y está bien. Está bien. Una, es algo muy normal y muy normal en todos los seres humanos. Pero si mi idea es abandonar el sufrimiento, lamentablemente voy a tener que, o afortunadamente, voy a tener que revisar esa visión. ¿Yo soy así? ¿Eso soy yo? ¿Eso es mío? ¿Eso es lo que yo llamo mi yo? Me lo tengo que preguntar. Y voy a tener que hacer un trabajito con eso. A mí no me interesa la liberación. A mí me interesa llegar al cuarto yana y poder llegar del primero al cuarto yana y está perfecto, no hay ningún problema. Por ahí vos decías eso y está bien. No hay ningún problema, no me interesa el nirvana. Está bien. Ahora, en algún momento pasa algo que te toca y te hace sufrir. Se te muere alguien. Y a mí me gustaría, y bueno, tenés que hacer un trabajo para eso. Tenés que hacer un trabajo que a vos te permita darte el espacio de ver como proceso qué es lo que está pasando. Tanto esto es así, de las emociones o la identificación, como el proceso reverso, algo muy, muy habitual, que es lo contrario, que es la negación. La negación es un proceso tan violento, tan destructivo, como el exagerar las emociones. Porque también la negación te lleva a papancha, a que pienses y sobrepienses sobre lo que tratás de no sentir, y ahí es donde viene esta famosa definición de Jung de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es un aspecto que yo no puedo reconocer de mí porque me siento conmovido por eso, amenazado o lo que fuera. En realidad estoy sintiendo algo que me mueve y entonces lo niego. Lo paso a un lugar sombrío, lo oculto. Porque en mi casa siempre se habló de que enojarse está mal, entonces yo nunca demuestro que estoy enojado. Entonces, no, yo no estoy enojado. Y vivo enojado. Estoy lleno de furia. Pero como nadie se enoja, porque está mal visto, me enseñan a que, o a veces inclusive con aspectos ser bondadoso. Porque la vida no es bondadosa, la vida es terrible y vos tenés que aprovechar lo que sé. Si le pisás la cabeza a alguien, le pisás la cabeza a alguien. Entonces la bondad se transforma en una sombra, en algo que no quiero ver. Es muy fácil para nosotros engañarnos, negando o exagerando.
Uno quiere experimentar un alivio considerable y mira, vas a tener que ir meterte a observarte, indagarte, te vas a tener que indagar. No hay otra opción. Y voy a decir algo más. Si vos querés que esa experiencia liberadora sea verdaderamente liberadora y no una experiencia más. Como no tenemos un Buda que confirme, claro, mirá, él es Otapana, él es Sakaragami, él es Onanagami, no hay nadie que te confirme en ese sentido. Vos tenés que observar si el trabajo que estás haciendo te está llevando al verdadero alivio. Vos podés tener un maestro que te dice, mirá, me da la sensación de que tu experiencia es legítima. Tenés que indagarte 4 o 5 años y fijarte qué pasa en tu mente. Si dentro de esos 4 o 5 años, después de esa experiencia, tu mente continúa con ese cambio, ya no vuelve a los patrones anteriores, otros van a seguir, es que tuviste una experiencia importante que te cambió inexorablemente. Pero para que eso pase, hay que hacer un trabajo. Y este trabajo incluye despertar de que las exageraciones emocionales no son mías, sino que es un patrón aprendido, cultivado, y la negación también. Fíjense, exageración, existencia, negación, no existencia. Siempre estamos en los extremos. Entonces hay que hacer un trabajito de mucha paciencia, de mucha amabilidad, porque hasta que yo no sea amable con los aspectos que estoy negando, y bueno, voy a tener problemas con eso. Hasta que yo no sea amable con mis propias exageraciones y decir, ok, eso es una tendencia, tengo que reconocer, dejarla ir, tengo que ir a abrir, hacer espacio y volver a meta, una y otra vez, y seguir trabajando. Eso paulatinamente va trayendo que esa tendencia habitual vaya flaqueando, que tenga menos alimento. ¿Por qué? Porque no hay contacto con ella. Porque la mente no tiene, cada vez tiene menos, los estados esos mentales son menos, está uno menos tiempo. Entonces no se genera ese bucle del que habla Maru, que es kármico, de retroalimentación. Si yo cultivo los placeres sensoriales, no puedo decir que si yo cultivo eso, estoy cultivando el desapego a los placeres sensoriales. ¿Entiendes? No, yo me enojo todos los días porque cultivo con eso mi desapego al enojo. La verdad que no, porque estoy la mente generando esas continuas intenciones. Entonces, es muy difícil. Ahora, puede ser que haya un proceso de concientización donde yo vaya viendo, mirá todo lo que yo estoy agarrado a esto, o mirá todo el tiempo que yo trato de negar lo que me pasa. Y ese proceso puede durar años. Depende cuán atento esté a decir, bueno, ya estás, déjalo ir. Y si vuelve, ok, vuelve. A veces vas a caer, pero cuando te des cuenta, déjalo ir. Cuanto más yo vaya viendo y colocando entonces este primer paso, me voy a dar cuenta que solamente surge como algo que está en las condiciones para que surja. No soy yo así. Surge porque es así. Porque está la condición para que se nutra eso y se manifieste. ¿Está bien? ¿Te aclaró? Yo no sé si suma a lo que a vos te está pasando, Ismael, pero igual lo quería decir porque quizás a otra persona sí le puede llegar a ocurrir en relación a las distracciones, pero hay practicantes que lo que les pasa es que cuando están haciendo las 6 Rs, en el medio de las 6 Rs se vuelven a distraer. No llegan a hacer ni siquiera ese proceso y ya se están distrayendo otra vez porque aparece
algún aspecto de las 6 R's o la relajación o cualquier cosa donde entra la duda, entra aversión o lo que sea, y se vuelven a distraer. Y eso a veces confunde mucho para observar. Pero eso es porque en realidad estoy pensando sobre cómo hacer el recto esfuerzo en vez de hacerlo. Exactamente, Quiero mirar por qué pasa lo que pasa y no exactamente, tengo la mente lista para mirar eso. Yo exactamente. tengo que hacer algo, no tratar de llegar al último peldaño sin Sin pasar por los pasar por todo. anteriores, porque me voy a caer de trompa. Es como si yo quisiera bajar una escalera de 8 peldaños y trate de llegar al último. ¿Qué te va a pasar? Te vas a caer de cabeza. Tenés que pasar por los anteriores. La vida no es tan lineal como este ejemplo que estoy dando, ¿sí? Pero les digo la verdad, no sé, van a un gimnasio, ustedes quieren hacer 150 kilos de press de banca, pruébenlo, te van a fracturar los codos. ¿Por qué empezás? Y no sé cuánto podés levantar, 40, empezá con 40. No, pero el objetivo es, para ser el hombre más fuerte del mundo, levantar 150. Bueno, hacelo, pero te vas a ¿qué te va a terminar pasando? Te vas a lastimar. Cuando yo trato en mi meditación de tratar de explicármelo o ver la última realidad sin tener la mente lista, me voy a volver loco, porque me voy a empezar a llenar de pensamientos y preguntas. Hay que mantenerlo simple. ¿Por qué? Porque es complejo. La simpleza va a despertar una facultad en la mente que tiene que ver con la intuición. La intuición es un profundo silencio mental que a mí me permite observar las condiciones inmediatamente, no como un proceso analítico, sino como verlas. Pero para que esa intuición se despierte, lo tengo que entrenar. ¿Qué tengo que entrenar? Que la mente se quede callada, porque se necesita un silencio considerable. Para eso necesito meditar bastante. Todo lo demás que yo haga es análisis. ¿Está mal? No, pero el análisis no lleva a la liberación, sobre todo si es intelectual. El análisis es esto, de una vasija enorme. Digamos que el análisis es el ordenamiento para exponerlo. Yo hago un análisis porque ordena algo, pero en realidad no es por ahí. Es una herramienta necesaria, sí, hay que leer, hay que entender, pero luego, cuando se practica, se practica. Hago las 6 R, tengo que hacer las 6 R. ¿Por qué viene ese análisis que vos estás diciendo? ¿Por qué viene esto que está diciendo Maru? ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, que no me gusta lo que pasa. Y como no me gusta lo que pasa, o como no me siento cómodo, viene la tendencia habitual. Cuando algo a mí no me gusta, surge un apego. No me gusta porque esto no debería ser así. Entonces, la tendencia habitual, ¿cuál es? Tratar de explicarlo. Pero todo esto nace porque la sensación que tenés en ese momento nada más es displacentera. Mirá vos el mundo que uno hace porque algo no es como uno quiere. Así de básicos y de complejos somos los seres humanos. Entonces nos enganchamos con una cosa y explicamos, explicamos. Si lo que te pasa es que no te gusta. No, pero yo quiero explicar por qué no me gusta. Y mi mente, no te gusta. Tenés que dejar ir ese disgusto. Nada más. Y volvés con la mente rápidamente a aliviarte. Hacé ese trabajito, nada más. Pero es un trabajo así sencillo, ¿sí? ¿Viste? No, la mente ¿qué quiere? La mente quiere cosas difíciles. Entonces, tapate una fosa nasal izquierda, tirate de la oreja derecha, ponete la pata atrás del hombro, cantá mientras haces eso, anda al baño, cocina una pizza y cuida a tus chicos. Todo junto. Hay muchas tradiciones espirituales que tienen este tipo de complejidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tratan de abordar esa cantidad de trabajo que hace la mente. Entonces, ¿querés ocuparte? Ocupate de todo esto. Y te terminas que, no puedo. Dame algo simple, observar la respiración. Pero ayuda a ver qué, ayuda a ver toda esa cantidad de cosas que la mente quiere estar para tratar de
controlar lo que no tiene control. Vos no podés controlar Vedana, no podés controlar lo que pasa. Solo podés decidir sobre cómo que la reacción no surja. Vedana es desagradable, no pasa nada. Vedana es agradable, no pasa nada. Es solo la mente reaccionando. No me gusta, no quiero, esto no me quiero que me pase, no me debería estar pasando, porque ya está, ahí tenés Tania y Upadana, y apego. Entonces tengo que pensar, tengo que analizar por qué me está pasando esto. Ya tenés Baba, tendencia habitual. Y ya tengo otra vez más Vedana, más un montón, todo porque hice contacto, surgió una sensación y vino la avidez y surgió todo lo otro. Pero en realidad es eso. Más rápido lo ves en el momento que estás teniendo una sensación desagradable, que surge no me gusta y lo dejas, más fácil es. Sí, En este tiempo que estuve trabajando bastante con Maru, pude conectar mucho más con el concepto relajar, ¿no? Que dentro de las 6 R's, ¿no? Aplicado a la meditación, porque ese concepto de la mente, relajo, sonrío, pero llegar a sentir realmente que uno relaja no es tan sencillo como concepto. En yoga, que tanto se habló de relajar, 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 ¿no? es Eso, sencillo, Grace, es sí, sencillo. sí, Uno relaja lo que relaja. En el No, programa. no hay un ideal de relajamiento, ¿entendés? De relajación. No relaja. Lo que sea que en ese momento te des cuenta que tenés que relajar. Después en algún momento tu práctica avanza y te relajás y sentís que relajás más. U otras cosas. Y wow. Y bueno, aprendiste algo más. Aprendiste que lo que dejás otras cosas. eso es, sí. Bueno, pero eso tiene que ver con el cultivo de la práctica de vuelta. No tiene que ver con un ideal de que cuando relajo, relajo y relajo todo. Ajá, Y no el nirvana está acá. claro. ¿Por qué no somos todos arahants? Además, todo no es lo No, que estábamos hablando antes, es lo que haces contacto nada más. Vos estás dejando ir ese contacto que tuviste, esa avidez, dejó eso. Por supuesto que vos no sabés qué va a pasar después de que vos relajás, ¿eh? Vos por ahí dejás ir y lo que dejás ir no sabés qué efecto puede tener en la mente. Dejás ir y por ahí experimentás en Líbana, ¿qué sabés? Hablando un poco de esto, de lo que mencionaron Ismael y Grace, yo quería preguntar, cuando estamos irradiando en la cotidianidad, haciendo ese trabajo, en algún momento, ¿cómo a veces lo diferenciás? Decís, ya perdí el objeto de meditación, pero a veces no te das cuenta. Eh, cómo darse cuenta en qué momento dejaste de irradiar y ya estás haciendo fuerza nada más, o pensás que estás irradiando y no estás irradiando? Eso no es una pregunta, tenés que, Practicándose, claro, sería la respuesta. tenés que recordar en el momento, si estás haciendo fuerza, seguramente la sensación no debe ser muy beneficiosa ni agradable. No, Estás tal cual. sintiendo que estás empujando. Si te encontrás empujando, si te encontrás empujando, porque creo que es lo que vos me estás diciendo, Sí, sí. fíjate a qué le estás resistiendo. Ah, Estás haciendo entiendo. fuerza contra contra algo que estás sintiendo que Claro, querés sentir. claro que ya no me gustó. No, esto no me gusta. Entonces, meta, meta, Sí, meta. No, eso es inodoro, sí. no es meta, constipado. Estás resistiendo algo. Déjalo subir, déjalo que suba. Esto me enoja. Bueno, surge enojo. Aceptalo, aceptalo. No importa qué sea el sentimiento, enojo, celos, envidia, alegría, no importa cuál. Déjalo que surja. No te avergüences de eso que surja.
No lo exageres, no lo Claro. niegues, pero tenés que abrirte a eso. Y a veces lo vas a sentir en una zona del cuerpo. Si tenés enojo, se te van a contraer las manos. Si tenés miedo, se te contrae la boca del estómago. Si tenés angustia, se cierra la garganta. Sí, Si sí, tenés tristeza, sentís cierta pesadez. Si tenés celos, se te calientan las orejas. Qué sé yo, hay muchas manifestaciones físicas de eso. No pasa nada. No es que yo soy celoso, yo soy esto. Es que es así la mente. Tiene un montón de caras. Tiene un montón de caras que va mostrando de acuerdo a lo que va sucediendo momento a momento. El asunto es que creemos que somos esas caras. y ahí es donde viene la fuerza. Y ahí es donde viene la fuerza. ¿La fuerza qué es? Claro, Negación. negación. Entonces vos lo negás. ¿Cómo? No, yo tengo la mente en meta, yo tengo la mente en meta. No, eso es lo que a vos te gustaría. No es lo que está. Claro, Por eso, ¿ves qué fácil que uno se engaña? sí, Si yo estoy en meta, la mente tiene espacio y el corazón está abierto. No hay Lola. Y hay tranquilidad. Y hay tranquilidad. Y si viene alguien y alguien me dice algo que me entristece, voy a sentir la tristeza. La voy a sentir, ¿eh? Si en la mente está la condición, la tristeza va a surgir. Si alguien me dice algo y me agrede y mi atención es flaca, va a surgir el enojo, la aversión va a surgir, no te quepa la menor duda. sí, sí entiendo. Va a venir eso, si la atención no Pero está. no es un problema. Pero es una ventaja sentirlo. Pues si vos lo sentís, no te quedás soñando despierto. Ah, ok, sentí esto, bien, lo dejo ir. Observen, porque es muy común este mecanismo de, bueno, vos me hablaste mal, sí, bueno, vos me hablaste mal, pero yo, que te quiero tanto, y vos lo querés matar. Sí, tal cual, claro. Entonces rápido, te das cuenta que reconoces que tenés sentimientos infernales. Enojo. Y sí, los Sí, tenés, los sentimientos bajos. Diciendo que no los tenés, no es que no los tenés. sí, Cuanto antes los reconozcas, menos influencia tienen sobre tu comportamiento. Más rápido los vas a dejar y más rápido la mente vuelve a meta y más fácil es relajarse. Pero si yo estoy haciendo eso, fuerza, 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 después me siento a meditar y la mente está embroncada una hora y decís, ¿por qué estoy enojado? Y porque estuviste una hora negando el enojo. bueno, claro, claro. Porque tengo que ser buena persona, porque tengo que ser alguien que no se queja, porque tengo que ser alguien... Y vos podés tener tantas ideas sobre lo que tiene que ser y todas esas cosas son muy dañinas. Es avidez, duca, avidez, duca. Una así, salta una a la otra. Perfecto. Muchas gracias. Les voy a contar un pequeño cuento. Había, es un cuento zen. No me acuerdo exactamente, no sé la fuente, no me acuerdo la fuente, pero era un maestro zen que había ido a visitar, tenía un estudiante laico que se le había muerto el hijo. Y entonces el maestro lo va a ver y el estudiante laico estaba tratando de mantener la postura. Entonces el maestro le pregunta, ¿cómo estás? Y él le responde que estaba atento. Y el maestro le dice, ¿te duele, no? Y el tipo se derrumba y dice, te va a doler, es tu hijo. Deja que te duela lo que te tenga que doler y después déjalo ir. Deja ir ese dolor. Pero primero te tiene que doler. Es que estoy atento, no, estoy haciendo fuerza porque es tan por ahí intenso lo que siento que me da miedo que me coma vivo o que coma vivo a lo que tengo afuera, la furia asesina. ¿Qué es la furia asesina? Es que ese sentimiento me desborda a tal punto que soy capaz de matar a alguien.
Entonces tengo tanta bronca acumulada que estoy haciendo fuerza para tapar todo el tiempo y me tenso, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la panza, tengo los dedos agarrotados y bueno, es eso. Por eso no hay que ser buenito. El Buda no dice, sean buenitos, no importa, traga bilis cuando venga. El Buda dice, hay que aprender a tolerar. Te dice, te da ese consejo, mira, tenés que aprender a tolerar cuando surge un sentimiento malsano. Pero después te habla hablando en 200 sutas el noble esfuerzo. Mira, tenés que reconocer que en la mente surge esto. Tenés que reconocer que tenés que dejarlo. Te lo dice. No te dice, si hay algo malo, empujalo. No te dice eso. ¿Te pide un trabajo de tolerancia? Sí, porque necesitas un cierto grado de tolerancia. ¿Con qué? Con tu propia porquería. Tengo en mi mente, pueden surgir en mi mente estados que son una porquería. Me puedo, pueden surgir en mi mente deseos de matar, pueden surgir en mi mente deseos de violar, pueden surgir en mi mente deseos de engañar, de mentir, pueden surgir un montón de cosas terriblemente bajas que son Y re comunes. mucho más comunes de lo que uno cree y que, digo, miremos el mundo que tenemos alrededor y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el humano fracasa y eso se transforma en realidad. Entonces no es negando que eso no sucede, es reconociéndolo y dejándolo. Si yo no reconozco eso, no lo puedo abandonar, porque va a ser siempre una fuerza oculta, no lo sé. No sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Sentate un ratito a meditar y vas a ver cómo enseguida, no importa que sepas qué pasa, pero surge, déjalo. Y así vas apagando el fuego de a poco. Por eso no es como esto que a veces dicen, bueno, pero ustedes están tratando de controlar lo que sienten. No, todo lo contrario, yo ya sé que no lo puedo controlar. Entonces son como robots. No, todo lo contrario, el robot es el que está haciendo presa de sus emociones y se vive actuando como sus emociones. Trabaja con un programa, porque un hombre tiene que ser pasional, una mujer tiene que ser buenita, un hombre tiene que ser un macho, una mujer tiene que ser autodeterminada. No importa el programa que nos pongamos. Mientras yo me ponga una casaca, no importa la casaca, sigue siendo una identificación que me va a pedir prestado energía todo el tiempo. Voy a estar en deuda con esa idea, con esa ideología. Tengo que estar atento. Si yo mantengo esa atención, voy a ser un buen humano. Voy a tener la mente amable, amorosa y abierta lo suficiente para reconocer cuando en la mente hay algo que no hace bien. Si no me hace bien a mí, porque me enojo, menos le va a resultar bien al que tengo al lado si me enojo. Pero no lo puedo negar. Yo lo niego y en algún momento estalla eso. En el momento menos estalla con alguien que nada tuvo que ver. No estalla, me enfermo, porque estoy continuamente comprimiéndome. Me deprimo, porque quiero controlar a tal punto que en un momento digo no vale la pena vivir, porque pienso y pienso y pienso y pienso y sobrepienso las cosas en vez de decir, mira, te está pasando algo que estás triste, no, deja de hacer fuerza. Está bien. Sucede en ese momento, están las condiciones, está bien. Entonces, tenemos que entender bien de qué trata la cosa. Por eso, el primer paso es el recto punto de vista, que nos va a auxiliar. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito.
Que los que Que sufren los que sean sufren sean libres de sufrimiento y realizados, los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se Y que despojen de despojen todo todo dolor, dolor que y todos que los todos seres los seres encuentren encuentren alivio, todos los alivio, seres que todos que los los compartan seres seres compartan compartan este este mérito mérito que querido hacemos para hacemos adquirido para el adquirido logro para de todo tipo de todo tipo de felicidad. felicidad. Los el seres Que que los habitan seres el que habitan el espacio y la espacio y la tierra, tierra, seas y sean hagas de gran gran poder, poder, compartan este compartan este mérito mérito nuestro nuestro y que por y que mucho por mucho tiempo tiempo proteja protejan la protejan la dispensación del dispensación Buda. de la Sadhu, 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 sadhu. Sadhu. Gracias. Gracias, Gracias Chao, a todos, chao. a todas. gracias. Chao a Gracias. todos, Gracias. buen Bueno, fin de, nos vemos. Saludos, Gracias. Maru. Buen fin Chao, de. chao, 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 chao. Maru. chao a todos, chao, chao, chao.